Boa tarde, pessoal. Bem-vindos às práticas deliberadas de interpretação do GDA. Pode As... compartilhar a tela se você quiser, eu acho que fica Ah, mais é. fácil. Opa, Nossa Senhora, eu ia fazer tudo isso sem compartilhar a tela, apenas. Aqui, pronto. E só que eu preciso tirar do. Eu preciso tirar do tela cheia, senão eu não consigo fazer nada. Ai, meu Deus, esse aqui. Não deu certo. Perdão, gente. Onde é que tirou da tela cheia mesmo? Eu acho que eu vou Mas tá compartilhar aparecendo o daqui para slide aqui. você. Tá, mas para mim, assim, para ficar na minha tela, como é que eu saio da tela cheia mesmo? É porque eu não consigo, quando tá na tela cheia, eu perco a noção de absolutamente tudo. Pronto, eu estou compartilhando para Obrigada. você. Ah, obrigada. Então, Vergonha. pronto. Bom, é, boa tarde, pessoal. De novo, bem-vindos às práticas deliberadas de interpretação. É, As práticas deliberadas são uma colaboração mútua para a gente melhorar as nossas habilidades de intérpretes, são promovidas pela Raquel Ilha, dentro do curso do Interpreters Academy, que é o curso de formação para novos intérpretes. Toda terça-feira nós nos encontramos no Zoom para interpretar algum palestrante convidado, alguma palestrante convidada. E como funcionam as práticas deliberadas? Com aproximadamente 1 hora de duração, as práticas deliberadas contam com a participação especial de palestrantes convidados, que podem ser profissionais indicados pela comunidade ou pela equipe, ou também pelos próprios alunos. E para melhorar a experiência, o tempo é dividido em 2 partes, sendo uma palestra de 20 a 40 minutos e os feedbacks, dúvidas e comentários sobre o tema depois da palestra nos minutos finais. A montagem da cabine para os alunos funciona como em um evento real, os alunos que se propuserem a interpretar devem estar no link 20 minutos antes do início do evento. Nesse tempo são formadas e divididas as duplas para as respectivas cabines e a pessoa responsável pelo cerimonial deve montar e ativar as cabines conforme as instruções prévias. Os convidados, como eles podem ouvir as cabines. Por ser um evento gratuito e para o treino dos intérpretes, eventualmente recebemos as visitas de amigos ou interessados nas práticas deliberadas que não podem interpretar nas cabines. Esse é um acesso restrito aos alunos do Interpreters Academy. Contudo, os convidados podem ouvir a interpretação durante a palestra, seguindo passo a passo. E agora, a interpretação funciona clicando na barra de rodapé do Zoom, os convidados vão ver esse ícone que aparece na figura, e ao clicar de interpretação, e ao clicar no ícone Interpretation, ou interpretação, ele vai mostrar a cabine dos idiomas habilitados. Essa é a visão do convidado, mostrando os idiomas de inglês e espanhol. E no smartphone, temos exemplos aqui dos idiomas inglês, francês e espanhol, como fica a tela. As sessões são gravadas e, para o seu conforto, não são exigidas câmeras ligadas durante a prática, e com exceção dos intérpretes e do palestrante, é obrigatório manter o microfone desligado durante toda a apresentação. O bate-papo da sessão está sempre disponível, seja para convidados, para intérpretes ou para o palestrante ou para a palestrante, e ao fim de cada sessão, nós vamos tirar um print da tela para registrar e divulgar nas redes sociais e nos grupos. Agradecemos a compreensão e desejamos uma boa prática deliberada para todos nós. Tranquilo. Ana Lia, fique à vontade. Gracias por venir y una buena charla para Bien, todos. bueno, sí, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Mm, mm, mm. Primero voy a hablar. Espero que estén viendo la pantalla. ¿Me hacen así si la ven? Perfecto. Bueno,
Habrán visto en la bio que se compartió del evento más o menos mis antecedentes, a qué me dedico, pero repasamos que soy traductora, también soy intérprete, pero vivo, es justo decir que vivo de la traducción más que de la interpretación. Trabajé muchos años en una entidad financiera en Argentina y después traducí para esa misma entidad y para otras entidades también muchos años y me dedico básicamente a la traducción financiera desde hace unos 18 años, diría. Em, Actualmente vivo en Estados Unidos y trabajo para una empresa intermediaria con el gobierno de los Estados Unidos y también para clientes en forma independiente que me envían informes financieros y del estilo, que me resultan bastante entretenidos, aunque parezca loco o difícil, porque esta no es una especialización muy popular entre los traductores. Primero, antes que nada, siempre es interesante repasar por qué uno se especializaría como traductor o como intérprete, pudiendo trabajar de cualquier cosa, pudiendo tomar cualquier tipo de trabajo. Y siempre digo lo mismo. Primero, cuando te especializas, tenés una mejor calidad de trabajo, redunda en el profesionalismo que vas a tener, en tu renombre también. Vas a ser una persona conocida por esa especialización, este mercado es bastante chico, entonces entre los clientes te empiezas a ser conocido, pero también entre los colegas. Pero incluso más importante, quizás podríamos decir que es la productividad, porque cuanto más rápido trabajas y con mejor calidad, incrementas tu productividad y por lo tanto tus ingresos. Y me refiero a los ingresos económicos. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos de esta especialización en particular? Cada especialización, como saben, tienen sus desafíos. Como primer, como primera, mm, como primer desafío, diría que es la complejidad del tema y el uso de jerga, porque el tema se vuelve complejo por momentos y si no lo entendemos, no lo podemos traducir. Parece un cliché, hay que entenderlo para poder traducirlo. Sí, por supuesto. Pero algunos temas se pueden entender superficialmente y se pueden traducir. Acá no, acá se vuelve complejo de verdad. Y como ejemplo traje esta primera oración. Está en inglés, lamentablemente, pero abajo les puse una traducción sugerida en español para que puedan ver que quizás la versión en inglés parece simbología prácticamente, no parece inglés y tiene una versión en español que podemos sugerir y que no se ve como simbología, sino que tiene un contenido y que es entendible incluso para el lector no especialista. Entonces, si no entendiéramos esta simbología, entre comillas, no podríamos llegar a esta versión para el individuo lector normal que no es un especialista financiero. Segunda, segundo desafío de esta especialización, la mala redacción. La gente que escribe economía o que escribe finanzas no son lingüistas. Escribe como les vienen las ideas en la cabeza y escriben según entienden el mundo de las finanzas con sus pares, entre ellos se entienden y escriben como lo sienten, podríamos decir. Y a veces tenemos que interpretar las ideas que tienen en la cabeza, pero que no plasmaron en el texto. Y acá también les traje otro ejemplo en inglés. Habitualmente lo leería, pero no quiero hacer lío con la interpretación, sobre todo que están haciendo relay. Lo pueden leer ustedes em, y sacar sus conclusiones. Otro desafío es el uso de metáforas y eufemismos, sobre todo en el lenguaje económico. El lenguaje económico usa estas estrategias básicamente para mantener entretenido al lector y a veces usa eufemismos también para esconder realidades un poco crudas, o que no quiere dejar ver. Y el desafío de traducir metáforas o eufemismos es que debemos encontrar una metáfora en nuestra lengua meta, pero que mantenga
el mismo tema de fondo. Por ejemplo, en este ejemplo que les traje acá, habla de un tema de prácticamente de medicina. Habla del lifeblood of the economy, o sea, la sangre de la economía. Entonces tenemos que pasar esta misma metáfora o buscar una metáfora en nuestra lengua meta que use el mismo tema de medicina, de biología, porque realmente se eligen las metáforas muy a conciencia. A veces una metáfora de medio ambiente o de biología tiene una tendencia más de izquierda y a veces una metáfora industrial puede tener una tendencia más de derecha, me refiero a tendencias políticas. Entonces no queremos cambiarle esa ideología a la metáfora que estamos traduciendo, sobre todo en el lenguaje económico. Un desafío desde ya es el uso de siglas, sobre todo si estamos traduciendo del inglés, que el inglés, como saben, les encanta usar siglas de todo tipo, siglas que a veces son repetidas en distintos ámbitos, pero significan distintas cosas. Como ejemplo, les traje acá una oración que juro que es un caso real, salvo el nombre de la compañía que está cambiado. El resto es real, es una oración que tuve que traducir. Y si yo miro estas siglas, las conozco a todas, sé de qué se trata, no es un problema. Pero si vamos a traducir en esta industria financiera esta oración y no conocemos del tema, vamos a perder mucho tiempo buscando cada sigla. Y ahí perdemos productividad y muy probablemente perdamos calidad porque podemos meter la pata, cometer un error. Y como último desafío diría que es el dinamismo de la industria, porque hay noticias financieras y económicas constantemente. Cuando abre un mercado, está cerrando el otro y pasan cosas en todos los hemisferios que se traducen en resultados financieros. Entonces hay que estar al día para poder entender de qué está hablando el autor. Todos estos desafíos pueden traer un gran problema que es la incomprensión. Si nos llega un texto de 2 párrafitos con este tipo de desafíos o con este tipo de problemas, vamos a estar mucho tiempo para resolverlo porque no lo vamos a entender si no somos especialistas. Entonces, hasta ahora les estoy contando la parte mala de la especialización, el por qué es difícil y por qué no es popular quizás entre los traductores. El traductor o el intérprete, y estoy hablando en términos generales siempre, tiene un perfil más de humanísticas, ¿no? Más de ciencias sociales, si se quiere, y no de ciencias duras o ciencias exactas. Entonces no es muy popular y ahí no hay muchos traductores o lingüistas que les guste este tema. Pero siempre hay estrategias para comenzar con la especialización, comenzar, avanzar y florecer como especialista, si se quiere. Primero, por supuesto, capacitarse. Pero capacitarse ¿cómo? Empezando bien desde abajo, empezando para comprender qué es el ahorro, qué es la inversión, cuál es la diferencia. Los conceptos básicos, teóricos bien básicos, porque las finanzas, la economía es todo un sistema. Y una vez que comprendemos el sistema más general, vamos a poder comprender otros subsistemas sin necesidad de aprenderlos tanto, porque ya entendemos cuál es la lógica del sistema más grande. Entonces, como primer consejo sería capacitarse con los conceptos básicos, arrancar de cero. Otro consejo que realmente es muy útil es operar en el sistema financiero. Ustedes, a título personal, entender qué es lo que están haciendo cada vez que compran con la tarjeta de crédito o cada vez que hacen una inversión en un banco. ¿A quién le están dejando la plata? ¿Qué hace el banco con ese dinero? ¿Cómo gana el plata el banco con el dinero de ustedes? Si es que la gana. ¿Cuál es el negocio principal del banco? ¿Recibir plata de ustedes como inversores o cobrarles comisiones cada vez que usan una tarjeta? ¿Con qué ganan más plata? Eso se llama core business del banco, ¿no? O el negocio core, el negocio central del banco. Y
Llamativamente, el core business de cada banco depende de la región y del país. Por ejemplo, en un país como Argentina, el core business de los bancos no son las inversiones, porque la gente no deja plata en los bancos. Viven del cobro de comisiones. Comisionan absolutamente todo. En países como en Brasil no es igual. Viven más que nada de las inversiones. El sistema financiero es grande, es fuerte. No sé decir si decir fuerte, pero que es grande, seguro. Y en países como Estados Unidos también. Son industrias gigantes. Pero hay otros países que no tienen ese tipo de industrias y los bancos viven de otra cosa. Así todo, reciben inversiones de sus clientes. Entonces, entender todo eso ayuda mucho al momento de traducir. Y para entenderlo tenemos que operar. Y si no tuviéramos dinero ni ganas de operar en el mercado nosotros mismos, hay sitios web que les permiten operar ficticiamente, que les permiten hacer inversiones financieras virtuales, ficticias, solo a los fines de entender cómo se manejan, a los fines de que ustedes puedan ver cómo es la variación de la inversión para ver si están ganando dinero o perdiendo dinero. Hay muchas herramientas que les permiten hacer esto, si no lo quieren hacer ustedes. Pero estoy segura de que tienen alguna tarjeta de débito o tarjeta de crédito y que la usan y miran el resumen y lo único que miran es lo que van a pagar. Bueno, hagan como ejercicio leer el resumen de transacciones y tratar de traducirlo a otro idioma. Eso es un lindo ejercicio, ver cómo se cobran las penalidades, cómo se traducirían las penalidades, los tipos de intereses que cobra el resumen de tarjeta de crédito y empezar por lo menos a leer toda esa terminología en el idioma meta ayuda mucho. Es una práctica que ayuda más incluso que capacitarse formalmente en teoría, en finanzas y economía. Otra estrategia y herramienta vital para la especialización es conocer las normas que regulan a los mercados financieros. Conocer quiénes son los reguladores del mercado financiero que estoy traduciendo. Los reguladores son entidades gubernamentales, por lo general, que emiten un montón de normas y disposiciones que van a regular el funcionamiento de los mercados. Y esto incluye a los bancos, a las entidades financieras, etcétera. Y estos reguladores lo que quieren es proteger al inversor. ¿Por qué se preguntaron ustedes? ¿Por qué quieren proteger al inversor? Porque porque es un gobierno que es muy bueno y quiere a los ciudadanos. Bueno, digamos que sí, pero en realidad, si protege a los inversores, hace que los inversores tengan confianza en el sistema. Y esa es la base del sistema, la confianza de los participantes. Si los participantes del sistema no confían, el sistema se cae, no hay más sistema, no funciona. Este sistema tiene que circular, circular. Si se corta la circulación, se corta el sistema y no le sirve a nadie. Entonces hay que tener reguladores gubernamentales que fiscalicen y controlen a todos los participantes del sistema para que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y ustedes se preguntarán, ¿y a mí como traductor qué me importa eso? Bueno, sí, nos importa y mucho porque estos reguladores escriben normas y esas normas tienen mucho texto y esas normas son muchas veces nuestras traducciones, son nuestros encargos. Nos hacen traducir normas de los reguladores o los mismos bancos tienen que responderle peticiones de los reguladores, entonces la respuesta se basa en la norma. Muchas veces los participantes, o sea, un inversor hace una demanda a un banco diciendo que no cumplió con tal o cual norma, entonces debemos intervenir en un caso judicial que tiene que ver con una demanda financiera en base a normas no cumplidas. Todo se relaciona con eso, mucho se relaciona con eso, y además es como una Biblia de información, de normas, de texto, porque los reguladores son fuente de consulta para los traductores. Si queremos ver cómo se dice cuenta corriente en otro país, ¿dónde vamos a buscar?
Vamos a buscar la regulación que regule las cuentas corrientes. En algunos países se dice cuenta de cheques. Entonces vamos al regulador. Lo que diga el regulador va a ser la fuente real, porque de ahí se desprende el formulario, el vocabulario, según lo que escribió el regulador en su norma. Entonces, en los Estados Unidos es checking account, lo dice el regulador, la Fed, el Banco Central, el equivalente del Banco Central en los Estados Unidos. Vamos a buscar el equivalente de Banco Central en cualquier país para ver qué terminología usan en ese país. Y eso me lleva también a confirmar que un Banco Central, por ejemplo, es uno de los reguladores del país. Hay reguladores bancarios, hay reguladores financieros, hay reguladores de seguros. Cada pequeña industria o subindustria tiene su regulador. Es importante ser consciente de que existen estas entidades y cuál es el papel de estas entidades en el mercado. Otro consejo es conocer a la contraparte. La palabra contraparte la usan mucho los clientes, la usan mucho los clientes del mercado financiero, se usa en el mercado financiero para indicar la persona con la que uno está contratando, ¿no? No sabemos, para no decir, no vamos a decir o cliente o banco, a veces es un intermediario, es una contraparte. Por ejemplo, si estoy invirtiendo en una empresa grande como Apple y compro acciones de Apple, pero en realidad se lo compro a un broker, no se lo compro directo a Apple, y bueno, mi contraparte, ¿quién es? Mi broker, no Apple. Por eso entonces a veces se usa este término como para referirse en forma genérica a la otra parte con la cual estamos contratando. Entonces ahora traje este término al mundo de la traducción para referirnos a quién es la persona para la cual estamos traduciendo. ¿Quién es nuestra contraparte? ¿Es un cliente directo? ¿Es una agencia de traducción? ¿Es un regulador que necesita un intérprete o un traductor? ¿Es un cliente que tuvo un problema con un regulador? ¿Es un cliente que es un fondo común de inversión que necesita traducir todos los prospectos de información, que ahora les voy a decir lo que son, para poder ofrecer sus inversiones en cierto mercado, por ejemplo? Entonces, ¿quién es esta contraparte? Y nos sirve tener esta información, porque cualquier duda que tengamos sobre el texto a traducir o a interpretar, vamos a ir a esta contraparte, salvo que esta contraparte no sepa nada de nada, como puede pasar cuando a veces trabajamos con una agencia intermediaria que no hace las preguntas que tiene que hacer a su cliente. Otro consejo que siempre viene bien y es crear empatía con el cliente si tenemos un cliente directo. Si nuestro cliente, ustedes van a una conferencia, ya lo saben, si son intérpretes, tienen un cliente directo y tienen acceso a ese cliente directo, cuanto más empatía creemos con ellos, más información nos va a dar. Y cuanto más nos interesemos también por la empresa de ese cliente o por la organización de ese cliente, vamos a dar una impresión de un lingüista muy profesional que realmente se interesa por conocer el negocio de este cliente. ¿De qué se trata tu negocio? O sea, ¿cómo participa? No me olvido nunca una vez un colega que hizo una interpretación para una empresa que hacía papas fritas, chips. Bueno, no eran chips, eran las papas fritas como las McCain, ¿no? Como las de McDonald's. Entonces, este colega le hizo algunas preguntas sobre la presentación que tenían que traducir y les dijo, ¿ustedes utilizan riego artificial o natural? ¿Cómo hacen el cultivo de las papas? Y el cliente se iluminó, se le cambió la cara. Estaba contento de que el intérprete o el traductor haya hecho esa pregunta, porque se interesaba por la empresa, se notaba que sabía de la industria, conocía de la industria alimenticia, entonces respondió con todas sus ganas acerca de lo que más le gustaba, que era de su trabajo. Entonces son cosas para tener en cuenta, meternos en la industria de nuestro cliente. Bueno, ¿cómo capacitarse? Acá hay unos links de muestra, pero en realidad
Si ustedes saben quién es el regulador de la industria donde van a traducir, los reguladores de Brasil, por supuesto, los tienen que saber, buscarlos online, quiénes son, buscar su sitio online. Ahí van a encontrar mucha capacitación, porque como les decía, buscan proteger al inversor. Entonces, brindan capacitación para los inversores, para que los inversores estén informados, sepan dónde van a meter su dinero, sepan de qué se trata invertir. Entonces, hay capacitaciones para inversores que están muy buenas para un traductor o para un intérprete porque son de un nivel más bien bajo, es para gente que no conoce de finanzas o de economía, pero que sí lo van introduciendo al tema. Así que se los recomiendo. La mayoría de los reguladores tiene este tipo de capacitaciones. Algunas son gratuitas y otras son pagas, pero no son caras. Después, como les decía, hay sitios que les permiten hacer un trading online pero ficticio, sin dinero, como para que ustedes vean cuál es la terminología que se usa en inglés o en español. Seguramente haya algo en portugués también. Simplemente logueándose, compran acciones, venden acciones, pero todo virtual. Sin embargo, el sistema impacta el precio real de esas acciones, con lo cual yo puedo simular que estoy comprando 30 acciones de Walmart. Y el sistema me va a decir cómo fueron variando, si fueron subiendo o bajando, cuál fue la variación y cuánto tendría si realmente las hubiera comprado o cuánto menos tendría. Estaría por debajo, por arriba. Es muy interesante también para ver cómo operan los mercados y entenderlo. Y mientras tanto, ir acomodándose con el vocabulario, ir entendiendo el vocabulario de este tema. Abajo de todo está Investopedia, no sé si ven mi cursor, creería que no, pero en la columna de la derecha, el segundo de abajo para arriba es investopedia.com. Ahí tienen una academia con un montón de capacitación, esto es en inglés, y también tienen uno de estos simuladores que les comentaba recién para invertir. Pero los invito a que busquen simuladores en el idioma en el que traduzcan, porque estoy segura que los debe haber. Porque en realidad, estas empresas lo que quieren es que ustedes entren en confianza con el trading para que lo empiecen a hacer realmente, para que empiecen a invertir con ellos realmente. Después verán si invierten o no, pero mientras tanto lo pueden usar como herramienta de capacitación. Ahora bien, ¿quiénes son los clientes de esta especialización? Un poco se imaginarán por todo lo que ya vengo diciendo. Participantes del sistema financiero, inversores, emisores de acciones o bonos, bancos, reguladores, que son estas autoridades gubernamentales que les comentaba, auditores, que son empresas privadas que controlan la operación de otras empresas, compañías de seguro, estudios jurídicos que operan en la industria, que defienden a participantes de la industria o que trabajan para participantes de la industria, etcétera, porque puede haber muchos más. Pero miren ahora, otras empresas también pueden ser clientes de esta especialización. Por ejemplo, una empresa textil, porque claro, las empresas textiles tienen que presentar estados contables. Y muchas empresas textiles incluso emiten acciones o compran bonos. Entonces también necesitan traducciones. Es muy probable que la necesiten. Puede ser una empresa de cualquier tipo, telecomunicaciones, automotrices desde ya, petroleras. Realmente el mercado está en todas las empresas grandes, más allá de que la empresa sea netamente del mercado financiero. Quizás opera en otra industria que nada que ver. Es decir, cualquier empresa puede ser un cliente de esta especialización. Y otros que también pueden ser clientes para nosotros son nuestros propios colegas. Es muy probable que un colega que recibe este tipo de trabajos necesite ayuda y va a salir a buscar ayuda de la mano de colegas que también sean especialistas. Entonces, una vez que conocemos el tema,
y nos hacemos conocidos en la industria, vamos a recibir trabajo muy probablemente de nuestros colegas. ¿Por qué el sistema financiero local necesita traductores? El sistema financiero de cada país quiere comunicarse con participantes de otros países o quiere informarle a sus accionistas que están en el exterior cosas que pasan localmente. Entonces necesitamos traductores o intérpretes que hagan esta labor. Acá puse algunos de los logos de los participantes de Latinoamérica, España, que pueden requerir traductores. Y algunos de los contenidos que pueden ser traducibles o interpretables, si se quiere. Traducibles desde ya, noticias del mercado financiero. Esto es algo que las empresas tienen que traducir a sus accionistas en el exterior todo el tiempo. Reglamentos de gestión, que son unos tomos grandes, unos papeles, gran cantidad de papeles que se traducen para los inversores de fondos comunes de inversión, esto, o fondos mutuos, como se le dice en algunos lugares de Latinoamérica. En estos reglamentos de gestión están todas las condiciones de emisión de estos fondos comunes de inversión. Y el equivalente de las acciones se llama prospecto, que son también estos formularios, este conjunto enorme de papeles que habla de las condiciones de emisión de las acciones. Lo lindo de esos documentos, si alguna vez les toca traducirlos, es que son bastante repetitivos, salvo algunas cláusulas que cambian. Entonces, si trabajan para una empresa que hace una emisión de acciones A y luego hace una emisión de acciones B y luego una C en distintas monedas, por ejemplo, es muy probable que todo el prospecto sea, en inglés se dice prospectus, sea muy parecido y solo cambien algunas cláusulas o algunas disposiciones. Para esto es muy útil el uso de herramientas de memorias de traducción. Al cliente le podemos hacer el trabajo de los 3 prospectos por separado, por supuesto, y la verdad es que con las herramientas de memoria de traducción el trabajo va a ser como si hubiéramos hecho solo uno y por supuesto que se cobran los 3. Entonces, en ese sentido, los prospectos son muy interesantes como contenido a traducir. Y después en cualquier empresa tenemos balances contables, los que se llaman la memoria anual de la empresa, auditorías hechas en la empresa. Todos estos documentos que también son bastante estándar, se traducen todos los años en todas las empresas que que están inscritas o que presentan informes a sus accionistas. Pero también hay otros formatos de traducción. Por ejemplo, aplicaciones de teléfono, e-banking, distintos tipos de aplicaciones de capacitación para sus clientes. Hay mucho contenido que se traduce que no necesariamente es el texto liso y llano de un documento o de un contrato. ¿Cómo es el perfil de este cliente? Creo que ya lo venimos diciendo bastante. ¿Se imaginan? Hay una formalidad en el trato. Es un mundo más corporativo. Predominio de ejecutivos masculinos puede ser, ya no tanto, pero si tuviéramos una contraparte que son todos hombres, bueno, hay que entrar con la frente alta y estar a la altura de lo que sea. A veces es una industria, la industria financiera, hay predominio de hombres porque así se dan las cosas. Trabajé 10 años en un banco y había muchas mujeres muy capaces que eligieron no seguir creciendo en este mundo que es bastante voraz. Entonces, a veces uno se encuentra que siguen creciendo por ahí los hombres en general, eh, y, y hay que estar a la altura y no tener miedo de participar con una contraparte de ese perfil. Aparte es un perfil muy
educados, capacitados, que seguramente hable más de un idioma, seguramente maneje el idioma en el cual nosotros estamos traduciendo y seguramente sepa hasta más que nosotros sobre la industria que ellos trabajan y lo sepa en inglés o en el idioma que nosotros estemos traduciendo. Educación superior, bilingüe, bueno, lo que les decía recién. Entonces, tenemos que estar a la altura de eso, ¿no? Poder hablar con una persona que conoce más quizás que nosotros del mundo, de la lengua en la que estamos traduciendo. Para eso también necesitamos contar con formalidad en la transacción y me refiero a la transacción de pago de nuestros servicios. Si vamos a trabajar para una empresa grande, no podemos decirles, por ejemplo, que nos paguen en efectivo porque no tenemos cuenta o algo por ese estilo, o que no podemos darles una factura porque no estamos inscriptos en el fisco. Hay que estar a la altura de este tipo de clientes si queremos acceder al mercado. Puede que tengamos exigencias de parte de estos clientes como de cualquier otro, diría yo, en cuanto a la calidad del trabajo, en cuanto a la confidencialidad y también en cuanto al tiempo de entrega de los trabajos. A veces los bancos, por ejemplo, tienen que contestar mm, sanciones de los reguladores y lo tienen que hacer muy rápidamente. Y si no lo hacen muy rápidamente, están sujetos a pagar multas de miles de dólares. En esos casos, el cliente pide que dejemos un poco de lado la calidad y nos concentremos en la celeridad del trabajo. En esos casos tenemos que hacer lo que nos pida el cliente y quizás la calidad queda un poco relegada, pero hay que poder presentar una traducción para contestar ante el regulador en tiempo y forma y de eso dependen muchos miles de dólares quizás. Una vez que nosotros podemos cumplir con ese cliente, de más está decir que ese cliente queda fidelizado como cliente para nosotros, ¿no? Es un ejemplo. Como les decía, este cliente busca soluciones, quiere que la traducción o la interpretación sea de calidad. Como el cliente trabaja en la industria financiera, no puede escuchar de un intérprete una interpretación que suene extraña, que suene foránea, que no suene del mercado financiero. Lo va a recibir como mal hecho. Lo mismo con una traducción. Si encuentra giros lingüísticos o terminología que no es propia del sistema financiero, no le va a gustar. Lo va a recibir como de mala calidad. Por más que quizás el contenido en sí no esté mal, tenemos que conocer la terminología específica, la jerga. Como les decía, celeridad. A veces hay que cumplir con plazos muy ajustados y para eso muy probablemente vamos a necesitar un equipo. Trato profesional, responder eficientemente y profesionalmente. Si es un correo electrónico, se responde como corresponde. A veces veo que muchos colegas responden desde el celular, así nomás, sin puntos ni comas, sin dejar sangría. O a veces, si nos vamos a encontrar con el cliente, hay que ir con buena presencia. Si vamos a ir a una empresa, por supuesto, si son intérpretes lo saben, la presencia no es menor. Y sobre todo si vamos a tener un contacto con el cliente, nos vamos a presentar como pares, como profesionales. Facilidad operativa. Que podamos resolverles el tema de la facturación, el tema de los pagos, si nos quieren pagar en el exterior, le podamos decir sí, tengo una cuenta en el exterior, sí, tengo una cuenta en esta localmente, sí puedo emitir una factura. Si nos quieren hacer un pago muy grande y nuestra condición fiscal no nos lo permite, bueno, ahí lo tenemos que resolver también. Tenemos que estar dispuestos a poder recibir un pago grande, llegado el caso. Confiabilidad. Tenemos que ser una persona de confianza para nuestro cliente, porque a veces el contenido es confidencial, a veces es un contenido exclusivo para ejecutivos de la empresa que no puede ser abierto al resto del público, entonces debemos usar herramientas que gestionen esa confidencialidad correctamente. ¿Cómo alcanzar las expectativas de este cliente? Agregar valor.
como les decía, como les vengo diciendo en toda la presentación. Descubrir qué necesita este cliente. Y para eso podemos usar la estrategia de escucha activa, hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, si vuelvo al caso anterior en el que el cliente estaba por recibir una multa del regulador y necesita sí o sí que entreguemos una traducción gigante en 15 días, tenemos que entender por qué nos está pidiendo, entender que no es un capricho del cliente, sino que realmente hay mucho en juego. Pero para eso, para poder llegar a esa información, tenemos que poder hablar con el cliente, hacer preguntas abiertas y tener una escucha activa. La comunicación es muy importante para hacer una entrega o brindar un servicio de calidad. Proponer un esquema de trabajo, que el cliente sepa qué es lo que va a pasar. Vamos a necesitar esta información de ellos y nosotros vamos a brindar este servicio, las condiciones de nuestro servicio correctamente estipuladas. Buscar soluciones al cliente antes de plantear un problema. Como ejemplo, se me ocurre algo que pasó una vez. Me enviaron por email archivos con una extensión que desconocía 100%. Entonces, mi primer instinto fue responderle al cliente y decirle, ¿qué es esto que me mandaste? No tengo idea qué es. ¿Por qué me mandas archivos con esta extensión rara? Pero luego me acordé que las herramientas de memorias de traducción, las CAT tools, admiten muchos tipos de archivos diferentes, muchos de los cuales yo no conozco. Entonces, antes de responder al cliente, alimenté la herramienta de traducción con estos archivos para ver si me arrojaba algún resultado y efectivamente la herramienta de traducción me mostró un montón de texto traducible. Saqué un informe de cantidad de palabras y ahí sí le respondí a mi cliente diciéndole que había X cantidad de palabras. Le mandé una muestra de mi texto convertido al lenguaje, al idioma meta para ver si el cliente lo podía visualizar bien desde su lado. El cliente muy contento me confirmó que sí, que veía muy bien la muestra de traducción que le había enviado y solucionado el tema. Entonces, siempre vayamos con la mente en brindar soluciones al cliente, dentro de lo posible, por supuesto. Ayudar al cliente más allá de la traducción. A veces el cliente necesita un servicio de traducción o de interpretación y no sabe qué es lo que necesita. Entonces, en ese caso, podemos oficiar de consultores porque somos los verdaderos expertos en este servicio y no nos vamos a limitar a brindarle el servicio lingüístico per se, sino todo el asesoramiento que él necesite. Ofrecer soluciones informáticas, desde ya tenemos que contar con todas las herramientas y también podemos ofrecer otros servicios profesionales. Por ejemplo, si tuviéramos una empresa que necesita traducir documentos personales y apostillarlos todo el tiempo, podemos brindarles el servicio de apostilla para que ellos se olviden de ese tema y, por supuesto, cobrar el servicio aparte. Si es un servicio que lo conocemos muy bien, si estamos cómodos brindando este otro servicio, ¿por qué no? No limitarse a decir, no, soy intérprete, soy traductor, solo hago esto. Podemos hacer muchas más cosas, sobre todo los intérpretes y los traductores, que tenemos tanta formación y tanta capacidad. Y todas estas estrategias hacen que el cliente se fidelice, es decir, que el cliente quiera seguir trabajando con nosotros y no busque a otro proveedor del servicio. Como les decía, repasamos crear empatía con el cliente. Si podemos conocerlo personalmente, si tenemos esa oportunidad, mejor aún. Si podemos hablar por teléfono, también es muy bueno para entender lo que necesita el cliente. A veces les cuesta escribir por email todo lo que necesitan. La gente no quiere escribir y la gente no quiere leer. Entonces, si podemos hablar por teléfono, también ayuda. Buscar puntos de afinidad con el cliente.
optimizar el tiempo del cliente, entender que ellos necesitan traducir esto para hacer otro negocio. La traducción para ellos no es un fin, es un medio. Ellos están concentrados en su fin. Sería ideal conocer cuál es ese el fin, para qué necesitan esta traducción. Si conocemos todo ese esquema de hacia dónde va nuestra traducción y qué busca esta empresa, qué va a lograr esta empresa con la traducción, va a ser ideal para que nuestro servicio realmente sea brindado teniendo en mente al cliente. Y de esa forma podemos optimizar el tiempo de él, ayudarlo con esta necesidad. Por supuesto, todo se cobra. No vamos a ayudarlo regalándole el trabajo. Eso nunca, pero sí brindándole un servicio de calidad. Como les decía, usar herramientas CAT o memorias de traducción, usar glosarios específicos, quizás el cliente ya tenga un glosario que ellos quieran usar, tener algún medio de hacerle consultas rápidas al cliente. Ahora usan muchos WhatsApp, pero quizás el mejor medio es por teléfono, eso se lo pueden preguntar al cliente, para que puedan resolver consultas en forma rápida y dinámica y manejo de los programas relevantes. Es muy probable que este tipo de clientes usen sistemas de ellos particulares, pero también usan muchos Excel y otras herramientas que es bueno conocer para trabajar con ellos. Y esto va a hacer que nuestro cliente dé buenas referencias de nosotros a otros clientes de ellos o a otras contrapartes de ellas, porque es muy difícil encontrar un traductor o intérprete financiero bueno. Es muy probable que nos recomienden a otras contrapartes. Y esto hace que cada cliente sea una oportunidad para conseguir un nuevo cliente. Y miren lo que pasa. Tenemos un crecimiento exponencial de nuestro negocio. Y miren lo que pasa después. Dinero. Pero sí, aumenta nuestra productividad, aumentan las buenas referencias y aumentan los nuevos clientes. Y seguramente vayan a necesitar trabajar con un buen equipo de traductores o intérpretes financieros para poder hacer frente a la demanda de trabajo, sobre todo en los proyectos, eh, sobre todo en los tipos de proyectos que vienen en esta industria, que son grandes. Hay también mucha oportunidad en esta industria y hay que estar alerta, porque con cada noticia en el mundo se traducen cosas financieras. Hace unos años todo tenía que ver con el lavado de dinero, con los paraísos fiscales, con las listas de sanciones, países sancionados, con los reguladores internacionales de países sancionados y personas sancionadas. Y hubo muchas traducciones relacionadas con eso. Después apareció el COVID y uno pensaría que se traducían, no se interpretaban cosas de salud. Bueno, eso sí también, pero a nivel financiero fue enorme la cantidad de trabajo que hubo, porque todas las normas relacionadas con el COVID afectaron a la industria financiera. Se suspendieron pagos de hipotecas o pagos de préstamos estudiantiles, cambiaron las condiciones de emisión de ciertas cosas. Hubo lo que se llama el alivio fiscal o que le llamaron el alivio fiscal en Estados Unidos y en otros países habrán tenido otro nombre como ayuda fiscal para la gente. Todas eran normas relacionadas con el sistema financiero y con la economía. Entonces, el COVID nos hizo traducir mucho. Y ahora tenemos otros temas. La guerra nos hace traducir, la innovación nos hace traducir cosas financieras. Es una especialización que, como les decía, siempre está en movimiento porque es dinámica, por el dinamismo que les comentaba al principio. También es importante, si nos vamos yo creo que estamos ya por la hora, ¿no, Raquel? Vamos, tengo un par de diapositivas más y no me adentro en hacer capacitación financiera real, en empezar el tema financiero, porque para eso sí necesitaríamos más tiempo. Pero como consejo para operar también en este mercado es, como les decía, contar con formas de cobro profesionales
Poder recibir pagos locales o pagos internacionales sería muy bueno. Si Brasil es un país que, si no me equivoco, recibe pagos del exterior, pero no lo sé a ciencia cierta, no tiene las restricciones que tenemos en la Argentina. Pero si así fuera, si vivieran en un país con restricciones, como Argentina o Venezuela, es importante abrirse una cuenta en el exterior, en un país o en una economía desarrollada como Europa o Estados Unidos, que les permita recibir pagos sin problema. En muchos de estos países es fácil hacerse una sociedad, constituir una sociedad directamente, abrir una cuenta a nombre de la sociedad cuando uno viaja en algún momento y ya poder operar directamente con nuestros clientes internacionales ahí. Poder tener facturación en el país y en el exterior, conocer muy bien el esquema impositivo que las regula a ustedes, que los regula a ustedes como profesionales. ¿Cuál es el esquema impositivo del país de ustedes? ¿Qué dice el esquema impositivo de los ingresos que ustedes tengan en el exterior? Es importante conocerlo y mientras lo aprendemos, también aprendemos terminología y nos puede servir mucho para cuando hablemos con un cliente y tengamos que hablarle como un par. Quizás el cliente tiene que traducir justamente sus informes impositivos y si nosotros no conocemos nada de ese tema y vamos medio como con un perfil de estudiantes, suena poco profesional y decimos no entiendo nada del tema fiscal porque no me gusta. Es probable que no les guste. ¿A quién le gusta? Pero tenemos que hacer un esfuerzo por comprenderlo, porque eso también nos va a ayudar a entender lo que interpretamos o a entender lo que traducimos. Es un poco todo lo que venía diciendo hasta ahora. ¿Qué debemos saber acerca de nuestra actividad profesional? Como les decía, todo. Y estos son algunos de los ejemplos o gráficos que se pueden armar para su ejercicio profesional, o estos son algunos que yo tengo armados para mí. Podemos tener, esto se hace muy fácil con un sistema como Excel, sistema de planillas de cálculo. Simplemente ponemos la facturación de un año y del otro año y las comparamos. Podemos poner cuánto ganamos con cada cliente y armar un gráfico de torta como este que está acá. Entonces podemos ver cuál es el cliente que más dinero nos deja. Si este gráfico es todo de un color y un pedacito nada más es de otro color, quiere decir que no tenemos diversificada nuestra cartera de clientes. Tenemos que salir a buscar otros clientes, porque si el único que tenemos se nos va, nos quedamos sin nada. Y esta es un poco una visión financiera de nuestro propio negocio, que nos va a ayudar a entender de qué se trata el sistema. Por ejemplo, podemos hacer una planilla que sea plazo de pago por cada cliente. Si tenemos un cliente que nos paga los 30 días, está bien. Si tenemos un cliente que nos paga los 90 días, quizás la próxima vez que trabajemos para ellos vamos a presupuestarle un poco más, porque cobrar después de 90 días no es lo mismo que cobrar a los 30 días. Pero no lo sabemos si no lo tenemos quizás registrado visualmente. A veces no lo podemos evaluar como corresponde. Podemos tener un gráfico de nuestra evolución de nuestro servicio, cómo venimos en el año trabajando, si nos fue mejor que el mes pasado o peor. Este último gráfico muestra la evolución de nuestra ganancia. Y mientras jugamos con estos gráficos en nuestra propia actividad comercial, vamos entendiendo de qué se tratan los gráficos que después vamos a leer en los informes financieros de los clientes. También podemos hacer una comparación de la ganancia neta de un año versus el año anterior para ver si estamos mejor o peor. Podemos hacer un gráfico de nuestra ganancia neta versus la inflación, porque puede que nuestra ganancia se vea cada vez más alta, pero si la inflación también es alta, en realidad no estamos ganando. Lo que tenemos que saber es cuál es nuestra ganancia real. Y el término real acá es muy importante y se usa en economía justamente para indicar eso, para indicar una ganancia por arriba de la inflación o neteada de inflación.
quiere decir descontando la inflación. Ese es el verdadero número que tenemos que conocer. También podemos tener un gráfico de nuestra ganancia versus la variación de la moneda dólar, si es algo que nos interesa porque estamos ahorrando en dólares, por ejemplo. Y mientras hacemos este ejercicio, como les decía recién, podemos ir entendiendo qué está pasando en nuestras finanzas en forma real y no solo el número sin descontar otras variables del mercado. Esto nos permite tener una mirada integral de nuestro negocio, poder planificar, poder presupuestar más correctamente los trabajos de traducción o interpretación, poder negociar nuestras tarifas con los clientes, poder proyectar a largo plazo, conseguir nuevos clientes, ser más eficientes con nuestro trabajo y con nuestras proyecciones y trabajar mejor en colaboración con otros colegas a quienes vamos a tener que pagarles por sus servicios para trabajar con nosotros. Esto nos va a permitir obtener un mayor rendimiento, me refiero a rendimiento económico, monetario y resultados financieros. Pero también, y no menos importante, o incluso más importante, tener gratificación personal, porque cuando se trabaja bien tenemos reconocimientos de nuestros propios pares y también de nuestros clientes. Y eso es toda mi presentación por hoy de la industria financiera, pero tengo más diapositivas si quisieran sobre directamente el tema teórico del mundo financiero. Ya pasamos la hora, así que ustedes dirán, y estoy abierta a preguntas.